Buenas tardes a los amigos, seguidores y adherentes del canal. Vamos a hacer otro video breve. En este caso trataremos el tema de estructuras metálicas y aspectos de su diseño. Y vamos a abordar en particular el tema de diseño de estructuras metálicas con elementos de tubo estructural, sean estos circulares, rectangulares, etc. Es frecuente utilizar como elementos estructurales tubos de acero de sección circular, cuadrada o rectangular. Son eficientes respecto a la relación entre radio de tejido y área o sección y por lo tanto son muy aptos para tomar solicitaciones de compresión. Asimismo, desde un punto de vista estético son agradables visualmente. Sí es cierto que presentan complejidades en las zonas de unión entre perfiles y mayores costos para desarrollarlas. Respecto de las referencias normativas para su cálculo y diseño en nuestro país, en Argentina, está vigente el CIRSOC 302-2005 basado en la ISC LRFD correspondiente. En dicho reglamento se indica cómo abordar su diseño y también se indica qué tipos de acero se pueden utilizar y bajo qué normas de calidad para su control. Este último párrafo, cuando avancemos en el video, se van a dar cuenta la importancia que tiene. Se indica entonces qué tipos de acero se pueden utilizar y bajo qué normas de calidad son aptos para su control. Por ejemplo, para tubos sin costura, la norma IRAM-IAS correspondiente, la denominación del acero en grado 1, 2, 3 y 4, la resistencia a la tracción mínima FU de rotura en megapascales, el límite de fluencia mínimo FI en megapascales y el alargamiento de rotura mínimo en porcentual. Tubo sin costura. Una primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué tipo de acero vamos a utilizar en nuestra estructura compuesta por barras de tubo? Ya vemos que si fuera sin costura tenemos 4 clasificaciones. ¿Qué control de calidad tienen de fábrica o del proveedor estos perfiles? Una segunda pregunta podría ser ¿qué tolerancia respecto a la falta de rectitud de los tubos cumplen los materiales que recibo en obra para la ejecución de la misma? Y uno puede preguntarse también por qué es importante esto, ¿sí? Respetar las tolerancias respecto a las excentricidades accidentales que presentan los elementos de tubo. Porque si las imperfecciones previas son mayores a las admisibles, se invalidan las curvas de pandeo utilizadas en el reglamento citado y por lo tanto todo el procedimiento de verificación a pandeo. Estas son las curvas de pandeo que utiliza el reglamento. Para Q igual a 1 sería para tubos no esbeltos, que es lo habitual, y para diferentes valores de Q en el rango inelástico para tubos esbeltos. El reglamento indica cómo identificar tubos esbeltos de no esbeltos. Los tubos comerciales en su gran mayoría son no esbeltos. El Eurocódigo S3, oportunamente lo mencionamos en estructuras de filigrana, tiene establecidas una gama de curvas de pandeo en función de la geometría, la tipología del perfil a estudiar y las posibles imperfecciones iniciales que pueda presentar. En donde surgía que para barras de sección circular, por ejemplo, por su reducida rigidez, era factible que tuvieran imperfecciones mayores a perfiles laminados, a modo de ejemplo. Entonces, en la medida que las imperfecciones sean mayores, las curvas de pandeo pueden pasar de la 0 a la D. Y todas estas están contempladas dentro de perfiles que cumplen con códigos de calidad preestablecidos. No existen curvas de pandeo desarrolladas para elementos con un grado de calidad aleatoria, ¿sí? Y con grandes dispersiones en la calidad de las deformaciones.
Las estructuras tubulares que se pueden conseguir por la forma que se le pueden dar y las geometrías espaciales y demás, son muy bonitas, ¿sí? Y si bien tienen un costo asociado de mano de obra para su ejecución mayor a una estructura convencional, porque tienen mayor complejidad las uniones, son estructuras estéticamente muy agradables y que permiten cubrir luces importantes. Son habituales en techos de terminales de aeropuertos, por ejemplo. La norma IRAN, que trata el tema de tubos con costura, establece para el citado reglamento la denominación de aceros T20, T22, T30, T36 con resistencia a la tracción mínima FU, límite de fluencia mínimo FI y alargamiento mínimo de rotura para sección circular o cuadrada. Entonces, tenemos las dos clasificaciones de aceros con las características, sean sin costura o con costura, que están comprendidas dentro de lo que es nuestro reglamento. Nuestro reglamento es el 302-2005. En la parte de la derecha es las prescripciones y en la parte izquierda, y en la parte derecha los comentarios. Entonces, está planteado sobre la base del 301-2005 y se adaptó con el fin de mantener en general los procedimientos operativos para las secciones tubulares, rectangulares y cuadradas, incluyendo especificaciones para uniones directas de barras en reticulados. ¿Sí? Las secciones transversales circulares se denominan CHS y las rectangulares RHS, y se aplica para estructuras que formen parte de estructuras de soporte de cañerías, instalaciones, estructuras resistentes de cartelas, marquesinas, similares, para edificios destinados a viviendas, locales públicos, depósitos, industrias, incluso algunos que tengan carácter provisorio. Es decir, tiene una gama de aplicación muy amplia. Es el 302-2005 un complemento del 301-2005 y aclara que no es de aplicación para elementos estructurales sometidos a efectos de fatiga, tampoco a presiones internas, ¿sí? A tubos sometidos a presiones internas, no es de aplicación para tubos sometidos a presiones internas y no resulta de aplicación para elementos estructurales de secciones compuestas acero-hormigón. Entonces, se establecen tolerancias en los espesores de pared y en las dimensiones exteriores de los tubos. Se fija una tolerancia para la falta de rectitud de los tubos que se establece como la longitud sobre 400, pero se destaca que la deformación inicial con que se confeccionaron las curvas de pandeo para barras comprimidas simples es de L sobre 1000. Por lo tanto, aceptar la falta de rectitud de L sobre 400 de las normas IRAM invalidaría las ecuaciones de diseño del CIRSOC 301-2005 y 302-2005. Por esto, en el capítulo 10 del CIRSOC 302-2005 se establece que las tolerancias máximas para barras sometidas a compresión ANSIL, indicando para barras simples o armadas de tipo 1, 2 y 3 a L sobre 1000. Es decir, que la falta de rectitud de las barras no puede superar L sobre 1000. Como en el proceso de fabricación hay más incertidumbres cuando pasamos de una sección que va pasando sucesivamente por diferentes configuraciones hasta finalmente realizar la soldadura de costura, las resistencias de diseño de los tubos rectangulares con costura presentan mayor incertidumbre que las de tubos circulares o las de sin costura, y esto se refleja en los factores de resistencia menores para los tubos rectangulares con costura. O sea, se están especificando reducciones de resistencia cuando hay incertidumbres mayores en el proceso de fabricación. Se establecen el modo de elasticidad del acero, longitudinal y transversal y demás variables. Las uniones son críticas. Hay especificaciones que definen las características, las ecuaciones de diseño para evitar las fallas de plastificación, punzonamiento,
¿sí? Rotura por esfuerzo de corte o aplastamiento de las paredes, para diferentes tipos de configuraciones de uniones, K o N. Entonces, observamos que las estructuras tubulares son estructuras que nos permiten ejecutar obras muy bonitas, que nos permiten cubrir grandes espacios cubiertos, pero que también requieren de ciertos cuidados particulares. Acá tenemos una estructura a dos aguas, una visual. Por ejemplo, la carga de acción del viento según A sobre la cara mayor, que genera presión a barlovento, succión a sotavento y presiones en las caras de barlovento y sotavento. La deformada asociada, ¿sí? Nuevamente la deformada asociada simplemente visualizando la barra. Para cerrar este video, que es cortito, es un video de reflexión, nada más. En algunas zonas de nuestro país existe una costumbre, básicamente en zonas donde la explotación de petróleo es una industria importante. Dicha industria utiliza la perfilería denominada habitualmente tubing y se dispone de perfiles de bajo costo de este tipo, que eventualmente se utilizan para ejecutar estructuras metálicas con bajo compromiso estructural. Eso es lo que se ve, ¿sí? Ahora, ante esa situación, cabe preguntarse si el diseño de esas estructuras cumplen con nuestro reglamento CIRSOC 302-2005. A modo de ejemplo, si cumplen con las excentricidades máximas de las curvas de pandeo, si el acero de esos perfiles cumple con lo indicado para los aceros incluidos en el CIRSOC 302-2005, que ya vimos, con y sin costura, y si son aptos para soldadura estructural esos perfiles, y bajo qué condiciones hay que soldarlos. Creo, pero es algo muy personal y por lo tanto no tiene mayor validez, que se deberían analizar las preguntas anteriores antes de decidir su uso, ¿sí? Y ello pensando en perfiles que salgan de fábrica, sin uso previo. De ser perfiles reutilizados, la respuesta para mí, por lo menos, es evidente y me la reservo. Bueno, este es simplemente un espacio de reflexión y compartiremos otro video. Saludos.